buenas noches. El 1 de septiembre entrará la nueva legislatura, toma posesión el nuevo Congreso, ya con una mayoría parece ser calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente también en la de senadores. Mientras tanto, el presidente López Obrador seguirá siendo el jefe del Ejecutivo Federal hasta el 1 de octubre. Entonces se habla de esta ventana de septiembre en donde se podrían aprobar algunas reformas constitucionales que a él le interesan, incluyendo la reforma al Poder Judicial. Hoy vamos a debatir este tema de la ventana de septiembre con los colaboradores de la Mesa de los Martes, Paula Sofía Vázquez. Paula, muy Leo, buenas noches. La otra Vázquez, Violeta Vázquez, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Las señoritas Vázquez. Las hermanas Vázquez. Las hermanas Vázquez, no quise decir las hermanas Vázquez, pero bueno. Y el hermano Bravo Regidor, Carlos, ¿cómo estás? Vía remota. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches. Déjame empezar contigo, Paula Sofía. No tiene ninguna restricción constitucional el que se pasen reformas constitucionales el último mes del sexenio. Nunca había ocurrido que sepamos, pero de que es legal, ¿no? Sí, yo creo que lo que estamos viendo es que tardísimo para los deseos del presidente, pero por fin va a lograr tener, aunque sea por 30 días, lo que acarició todo su sexenio, ¿no? Que sí. Puede tener la posibilidad de pasar reformas constitucionales y de pasar todas estas reformas constitucionales que se le quedaron en el tintero en este mes. ¿Podría? Sí. Estamos viendo que no está siendo un asunto ni siquiera de consenso adentro del propio Morena. Sí, no. A mí me parece muy, muy anormal. Sí. Que generalmente, lo que veíamos antes era que pasada la elección, el siguiente presidente se dedicaba a pasar la estafeta, a hacer entregas, recepciones, y más o menos ir encaminándose a lo que iba a ser, darle como nueva centralidad a quien iba a ser la jefa del Ejecutivo, que aparte ahorita, por primera vez, son menos meses. Antes teníamos un periodo de transición el interregno era muy largo. Sí. Y ahora tenemos un periodo de transición de 2, 3 meses rapidísimo, ¿no? Yo calculo que las constancias de mayoría, que ya es como el fin real del proceso electoral, el dictamen del Tribunal Electoral se va a dar a principios de agosto. Sí. Y agosto, septiembre y párale de contar. Yo pensaría que deberían de estar enfocados en eso, pero también veo que los ánimos del presidente por pasar la reforma judicial están muy acelerados. Veo también a Claudia tratando de ser conciliadora y decir, sí abrámoslo, sí pongámoslo sobre la mesa, sí que se hagan todos los procedimientos legislativos que se tienen que hacer, pero que esto no quede aprobado, no tiene por qué quedar aprobado en septiembre. Y a mí ayer dijo que sí, ¿no? La reforma judicial quedó muy claro que sí va, ¿no? Dijo que iba a haber, que se tenía que abrir una consulta, se tenía que abrir... pero en estos meses, ¿no? Exacto, pero estos meses quiere decir, de que la propones, de que la subes, etcétera, un mesecito, 2 mesecitos. Sí. Parlamento abierto, etcétera. Recordemos que ellos entran en 1 de septiembre. Este mes de agosto es medio vacacional para todos. Pero fíjate que ayer se reunió, obviamente, el presidente López Obrador con la candidata ganadora, Claudia Sheinbaum, comieron juntos, luego ella dio un mensaje, ¿no? Y a mí sí me quedó claro que van por la del Poder Judicial, sí va en septiembre. No sé si a ti te quedó duda. Ella ayer habló de 4 reformas que van a ser prioritarias en septiembre. Y las demás ya van a tener más tiempo más adelante. Sí. En efecto, la primera que mencionó es la de programas sociales, en la que ella pide que se incluyan los programas que ella está proponiendo, lo que son los de mujeres de 60 a 64 años y el programa que les da un apoyo a todos los niños de educación básica. La segunda de la que habló fue la reforma a la ley del ISSSTE, que también la considera prioritaria. Supongo que es una reforma secundaria, no es constitucional. Sí, es para la ley del ISSSTE nada más, pero sí creo que le está dando prioridad por las negociaciones con la CENTE que seguramente han ocurrido en estos días. Sí. Luego la reforma de no reelección, una
parte de la reforma electoral para revocar la reelección en el caso de legisladores y presidentes municipales. Sí. Y por último, la reforma judicial, a la que sí le dio un peso bastante fuerte y dijo, pero tiene que haber un periodo de consulta o de auscultación, como le quieras llamar, con barras de abogados, facultades de derecho, los trabajadores del Poder Judicial, etcétera. Sí. Durante estos meses, ¿no? Dice ya, así le preguntaron, ¿cuándo tienen que empezar? Ya, para que en septiembre pase al Pleno y se apruebe la reforma judicial. La pregunta, Carlos, es si este periodo de consultas, ¿no?, de Parlamento abierto, estará abierto López Obrador y Claudia Sheinbaum para hacer cambios a la propuesta original que ya mandó el Ejecutivo el 5 de febrero, en donde se elegirían a todos los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte, Carlos. Mira, Leo, yo tengo mis dudas. De entrada hubo un proceso muy parecido en enero del 2019, y lo puedo decir con mucha seguridad porque yo formé parte de él. Fue cuando hicieron estas audiencias públicas relativas a la Guardia Nacional. Y en efecto se abrieron espacios para especialistas, gente de la academia, en fin, para que todo el mundo fuera, expresara su opinión, hiciera sus críticas, ¿no? Pero al final, pues, se hizo lo que ellos querían hacer de todas maneras. O sea, hay una parte en la que no podemos ser ingenuos, de que el principal, digamos, la motivación de esto es tratar de legitimar una decisión ya tomada, pues dejando que la gente se pronuncie. No hay ninguna garantía de que eso vaya a alterar ni una coma de lo que ya se presentó. Además, hay otra cosa, que es, pues ya ganaron el poder para hacer la reforma que quieren hacer. ¿Por qué no habrían de ejercerlo? O sea, esto supondría, digamos, un principio de autocontención, pues muy contraintuitivo para cualquiera que se dedique a estudiar la política, pues sabe que ese es como uno de los grandes, pues de los pies donde cojean los políticos, porque cuando pueden hacer algo, lo hacen digamos, al instinto político, y más cuando vas, digamos, montado sobre una ola como la del triunfo de esta elección. Finalmente, lo último que me interesaría a mí decir también es que esto de la ventana de septiembre que tú decías, tiene un carácter francamente inédito sobre el que valdría la pena elaborar, porque esto quiere decir que el presidente López Obrador va a encontrar su momento de mayor poder el último mes de su presidencia. Esto es todo lo contrario a la teoría del pato cojo en la ciencia política, del lame dog, que conforme se acerca el final de tu periodo, pues tú vas perdiendo poder porque tu horizonte de futuro se achica, y quien te va a suceder en el puesto, pues va adquiriendo más poder. Incluso en la liturgia de la transición de poderes, lo que se acostumbra es que el presidente saliente se vaya haciendo un poco para atrás para que el presidente entrante pues vaya ocupando el espacio. Un caso paradigmático de esto fue la transición entre Peña Nieto y López Obrador, cuando de hecho la transición empezó y acabó la noche de las elecciones. Sí. Peña Nieto se echó completamente para atrás y durante todo el proceso de transición, para efectos prácticos, ya gobernaba López Obrador. Ahí le comió unos meses de su presidencia López Obrador a Peña Nieto. Ahora, bueno, en principio no es que le esté comiendo a Claudia Sheinbaum, pero sí le está comiendo un mes de nuevo Congreso a la nueva presidenta, el viejo presidente, y pues también me parece que ahí quien va a llevar mano va a ser él, no ella. Sí, y yo quiero decir, o sea, sí se puede ejercer, no hay nada ilegal en hacerlo, pero también hay que decirlo, típicamente en septiembre, cuando entra una legislatura, pues es para que se pongan de acuerdo de quién va a estar en qué comisión, repartirse ahí el pastel y las prebendas del poder, etcétera. O sea, esto es como que, órale, ahora sí van a poner a trabajar los diputados desde el día 1, Paula, ¿no? Yo creo que sí, pero a mí me gustaría, independientemente, yo creo que todas esas cosas con unas mayorías tan amplias, pues el reparto es muchísimo más sencillo, ¿no? O sea, se lo va a llevar todo Morena. Exacto, o sea, las grandes comisiones, todo se lo va a llevar. Y eso, bueno, eso pero dentro de Morena puede haber pero al final todo el mundo, pero todo el mundo va a terminar cuadrándose. No, a mí lo que me parece, si estamos hablando como del trabajo legislativo, pues sí hay que recuperar el papel. Yo creo que una de las cosas de esto
de los grandes problemas democráticos de este sexenio fue el papel que fungió el legislativo como oficialía de partes. Recibieron iniciativas y terminaron. No le cambies una coma. No le cambies una coma, pasó así. Sí. No se designe a los funcionarios que se tenían que designar porque no queremos que se designen, no se designan. Y yo creo que es una buena oportunidad para también revivir el carácter de órgano deliberativo de las cosas. No digo, o sea, wishful thinking. Sí, pero sí. Pero yo creo que ahí, o sea, a mí, que una cosa sea popular, que una propuesta sea popular, que la gente haya votado mayormente por esta propuesta, que sea una propuesta que vaya a gozar de amplísima legitimidad, no la hace una propuesta ni perfecta, ni exenta de problemas, y son problemas que el presidente puede tranquilamente obviar porque él ya se va. No, pero incluso es yo sí pienso que es una mala iniciativa. A mí me parece que es una mala idea. La del Poder Judicial a mí me parece es una mala... Bueno, lo podemos debatir, desde luego. Es una mala idea. Yo creo que todos podemos compartir el objetivo. ¿Queremos un Poder Judicial que funcione mejor? Claro. Sí. ¿Queremos un Poder Judicial donde no haya corrupción? Por supuesto. ¿Hay algún nexo causal entre eso y la elección popular de jueces? No. Al revés. Tenemos el contrafáctico. Sí. O sea, si te generara funcionarios competentes, no tendríamos a Cuauhtémoc Blanco. Si te generara personas intachables, no hubiéramos tenido a Javier Duarte, a Manuel Velasco y a un larguísimo etcétera de funcionarios electos popularmente que son corruptos. Si a mí una de las cosas que yo no esperaría en este momento es explíquenos el nexo causal entre A, eliminar la corrupción, y B, que esto se tenga que hacer a través de la elección de ministros y jueces. Bueno, pero ya se le metió la idea al presidente López Obrador de que esa debe de ser la propuesta, y creo, Violeta, que pues la comparte Claudia Sheinbaum. O sea, por lo menos en el proyecto de gobierno, que por cierto tú participaste, pues retoma exactamente la propuesta de López Obrador. También casi copy and paste, ¿no? Que de copiar y pegar. A mí me gustaría hacer un poquito de historia reciente. Sí. Para tratar de entender por qué se están proponiendo estas reformas como prioritarias, y un poco lo que estaba diciendo Carlos de cómo es posible que ahora el último mes del presidente vaya a ser su mes de mayor poder. Sí. Hay que recordar que si se llama Plan C, es porque fallaron el Plan A y falló el Plan B. Sí. El Plan A era una reforma electoral que, entre otras cosas, cambiaba radicalmente la representación en el legislativo. Y esta es una paradoja muy bonita. La propuesta que había en esa reforma habría evitado, no en esta elección, porque no iba a entrar en vigor luego, pero habría evitado el problema que hay ahora de que la sobrerepresentación... Sí, porque era un sistema de representación proporcional pura. Que la oposición, con 32 en cada uno de los estados, ¿no? 32 circunscripciones. No pura, exactamente. Sí, exacto. Además, en la que los partidos de oposición no quisieron ni siquiera leerla. Se declararon en moratoria constitucional y entonces vino el Plan B. Sí. El Plan B fue echado para atrás por la Suprema Corte y al día siguiente de eso, el presidente salió a decir: el Poder Judicial no tiene remedio, porque finalmente como se pone, ¿no? O sea, como se concibe es como un poder minoritario, ¿no? Por no decirle con este término rimbombante de contramayoritario, es un poder minoritario que echa para atrás las decisiones de un poder democráticamente constituido como es el Poder Legislativo. Claro. Porque el objetivo de la Corte es defender la Constitución, no es defender a las mayorías. Esa se echó para atrás por cuestiones procedimentales. Pero, entonces, lo que la gente lee es un poder corrupto, oneroso, ineficiente, ¿no? Y entonces, pues hay que modificarlo. Esto no quiere decir que cada una de las personas que lo conforman tenga estas características, sino que estructuralmente, por la manera como está conformado el Poder Judicial, pues es un poder que se tiene que reformar. Esta es la narrativa. Sí, entonces, ahora, cuando el presidente el 5 de febrero propuso sus 20 reformas, ¿no? 18 constitucionales, 2 legales, se dijo que eso era puro ruido y que nada más quería influir en la elección. El resultado de esas reformas, de proponer esas reformas, fue la avalancha de legitimidad con la que está llegando Claudia Sheinbaum y las mayorías en el Congreso. Ahora, pero déjame nada más terminar esta parte.
A cambio de la oposición no ha habido una sola contrapropuesta. Bueno, yo entiendo que no les guste, exacto. Yo entiendo que no les guste la reforma del presidente. Saldívar se encargó de hacer otra reforma que no es idéntica, por cierto, y una de las cosas que dijo cuando estuvo aquí fue hay que generar una discusión amplia sobre la elección Pero va a ser popular. la de López Obrador. No, pero ¿Tú tienes duda? Yo Al final del día... Yo estoy seguro porque yo no creo que sean idénticas idénticas las reformas que están proponiendo Claudia Sheinbaum y López Obrador. Por eso está llamando una consulta amplia. Lo que quiero decir es simplemente esto. Me parece esto más importante y nadie habla de eso. La oposición tuvo 4 meses, una campaña presidencial, que es el mejor de los momentos, a ver, acá vino... para hacer las contrapropuestas a la reforma judicial. Ahí está siendo injusta, Violeta. ¿Y quién está discutiendo esas contrapropuestas? Aquí estuvo sentado el exsecretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. ¿Y cuál fue su propuesta de reforma judicial? Sí traían, por ejemplo, cambiar la manera en que se eligen a los ministros de la Corte. ¿Y por qué no se está discutiendo eso? Bueno, porque la oposición hoy en día, Violeta, no existe. O sea, está aniquilada. La mayoría abre la oportunidad a muchísima gente que no formamos parte de ningún partido político y que tenemos muchas cosas que decir. Es lo que está diciendo Claudia Sheinbaum. Pero que se abran de verdad. Que se abran de verdad. Va a ser lo que dice Carlos. Va a ser puro cuento y puro circo y pura faramaya. Y al final van a hacer lo que el presidente diga, con la anuencia de la presidenta electa. Yo sí creo que va por ahí. Gente que le dio el mandato a esa legislatura para aprobarla con un riesgo enorme, Carlos, que es, yo escucho a Violeta y tiene toda la razón, de que es indefendible el Poder Judicial en muchos factores. Como en muchos factores era indefendible el Seguro Popular. Y lo quitaron a rajatabla y pusieron una cosa que se llama INSABI y fue un fracaso. Entonces, a ver, el hecho de tener un buen diagnóstico no significa que con lo que lo vayan a sustituir vaya a ser la solución. Ojo, esto puede acabar peor que lo que tenemos ahorita, Carlos. A ver, mira, yo creo que aquí de entrada hay una ironía, porque con las mayorías calificadas que obtuvo la coalición oficialista, pueden cambiar la Constitución de modo que la Suprema Corte ya no tenga posibilidad de echar atrás sus reformas. Recordemos que la Corte no puede pronunciarse sobre una reforma constitucional y cuando se echó atrás el plan A y el plan B fue básicamente porque, bueno, uno porque por temas de procedimiento, pero dos porque había contenidos que contradecían lo que decía la Constitución, que se estaban haciendo vía cambios legales. Ahora, teniendo estas mayorías que tienen, hay una parte en la que la reforma del Poder Judicial ya es redundante, porque en estricto sentido ya no les hace falta. Sí. Lo que quieran cambiar, lo cambian en la Constitución y la Corte queda pues desactivada, como con una mayoría tan grande, de hecho queda en buena medida desactivado el sistema de pesos y contrapesos. El hecho de que a pesar de eso, de todas maneras, quieran hacer esa reforma judicial, a mí, digamos, me recuerda la diferencia entre desactivar y capturar. Con las mayorías que tienen, el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte, va a quedar desactivada. Pero con la reforma que quieren hacer, no solamente va a quedar desactivada, sino que además va a quedar capturada políticamente porque están metiendo a jueces, magistrados y ministros en una lógica electoral en la que evidentemente lo que se busca es participación de los partidos y en su mejor versión legitimidad democrática, cuando en realidad la legitimidad del Poder Judicial en el sistema de pesos y contrapesos no es una legitimidad democrática, es una legitimidad constitucional. Hay un caso además que creo que no se ha mencionado lo suficiente y que es súper relevante, un poco como una ventana hacia el futuro. ¿Cómo se ve una Suprema Corte electa democráticamente? Bueno, esa es una reforma que se hizo en Bolivia. Y ciertamente esa reforma le dio más legitimidad democrática a la Corte, pero le restó muchísima legitimidad constitucional. Politizó a los jueces, que de hecho, digamos, cuando uno revisa la trayectoria de sus fallos, han dado bandazos, digamos, en sus criterios según el clima político, según quién gobierna, lo cual le ha quitado predictibilidad a la justicia y ha generado muchísima inestabilidad en las expectativas. No solamente eso. Yo quiero recordar que ya la Suprema Corte boliviana, elegida directamente por el pueblo,
decidió que sí era constitucional la reelección de Evo Morales cuando la Constitución lo prohibía. Claro. Lo que y eso acabó en una crisis constitucional, ¿eh? Bueno, es que también el tema es Leo. Si tú tienes, digamos, a la Corte ya tan politizada, cuando no tienes mayoría en el Congreso, puedes cambiar la Constitución no por la vía legislativa, sino por la vía jurisdiccional. Acá lo que vamos a tener es que tendrán las dos cosas. Por eso insisto tanto en que desde un punto de vista institucional, pues esa reforma parece un poco redundante. Bueno, déjenme, tengo tiempo para una última ronda y creo que lo que también se está jugando en esto es, y está muy interesante, pues, y lo venimos discutiendo desde hace mucho, es qué tanto Claudia Sheinbaum va a seguir los dictados de López Obrador o qué tanto va a ser más autónoma, se va a ir separando del presidente. En fin, esa discusión que creo que la vamos a tener durante mucho tiempo, pero que se da en esta cuestión de la ventana de septiembre. ¿Tú cómo estás viendo? ¿Tú ves a una Claudia Sheinbaum alineada por completo ahorita al presidente López Obrador? A ver, la burra no era arisca. O sea, uno sí quiere dar su voto de confianza. Yo creo que una de las cosas que nosotros repetimos a principios de 2018 que podemos repetir ahorita es, nosotros queremos que las cosas salgan bien. O sea, uno siempre quiere que las cosas salgan bien. Lo que pasa es que llevamos un sexenio en el que ha habido tanta simulación respecto de la pelea, la rispidez, la supuesta contradicción, la supuesta... y a la mera hora no pasa, o el supuesto diálogo y el supuesto debate, que es muy difícil. O sea, a mí me cuesta un poco de trabajo creer que este ánimo conciliatorio en realidad es un ánimo conciliatorio, podríamos decir, sincero. Lo vamos a ver de Claudia. Sí. En este caso por ejemplo, esta distinción que acaba de hacer Violeta de no son las mismas reformas. Híjole, ¿por qué no lo estamos viendo así abiertamente, no? Estamos viendo un presidente que está empujando su reforma tal cual como él la quiere, pero por el otro lado Violeta dice, hay otra reforma que no es exactamente la misma que tiene el presidente. Entonces, pues a mí me gustaría conocer esa reforma puntualmente. Pues es la que presentó Saldívar contra la que presentó el presidente. Están ahí las dos, hay que leer. Pero ¿cuál es la que se va a debatir en septiembre? ¿Se van a juntar? Ese es el tipo de cosas que a mí me gustaría saber para saber el grado de autonomía que tiene. Y yo nada más termino con una cosa. Yo puedo entender que la narrativa del Poder Judicial es un Poder Judicial corrupto y horrible, es muy ganadora. Pero ahí hay dos cosas. Uno, no puede reformar el Poder Judicial si no se mete en realidad a ver el trabajo de las fiscalías y el trabajo de los ministerios públicos. Totalmente. Y esas son cosas que tienen que entrar. Y la otra es, es un poder que defiende minorías, pero también es un poder que defiende minorías como afiliar a las personas homosexuales, a las parejas homosexuales al IMSS, que es una cosa que se logró vía jurisdiccional, o la cantidad de derechos que se han defendido para concubinas, hijos no legítimos, etcétera, que se han pasado vía Poder Judicial. Totalmente de acuerdo. Siempre se puede hacer una crítica hacia los dos lados. Yo creo, insistí en el ejemplo que puse, el Seguro Popular. Yo creo que el Seguro Popular también funcionaba muy bien en muchos casos, pero cuando te cargas una institución, hasta con buenas razones, tienes que ver qué es lo que se va a generar del otro lado. A mí sí me preocupa muchísimo esta de la elección por la vía popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte. Sí, no está escrito en piedra eso. ¿Qué? Eso no está escrito en piedra. No, pero esa es la reforma del presidente, ¿estás de acuerdo? Quisiera, por cierto, a propósito de eso, desmentir dos cosas que dijo Carlos. La primera es la participación de los partidos en la reforma, que por lo menos la que propone el presidente y seguramente tampoco en la otra, cualquiera de sus versiones, está contemplada la participación de partidos políticos. De hecho, es al contrario, los que digamos, se seleccionan por listas, 3 listas de 10 personas, y de esas listas no tienen derecho a hacer campaña con partidos políticos. Los partidos políticos tienen que estar fuera de estas contiendas, no van a tener tampoco financiamiento ni público ni privado. Es decir, hay que leer la reforma para entender que no es una reforma que va a involucrar a los partidos. No me queda claro cómo van a hacer campañas y no van a tener... Con tiempos de radio y televisión únicamente. Sí. Entonces, eso es importante desmentirlo porque mucha gente cree que entonces va a haber el juez del PRD y el juez del el PRD ya no. No, pero el juez del PRI. Tú sigues pensando en la oposición. Sí, eso no va a pasar. Entonces, pero sí hay que tomar en cuenta que los partidos políticos no están involucrados en este tipo de elección. Segundo, la Corte ya está politizada. Es decir, no es cierto que el hecho de elegir a los ministros, por ejemplo, de la Corte democráticamente, implique que se van a politizar. Pues si politizados ya están, ¿qué no vimos esto de la ministra Piña reuniéndose con el presidente del PRI en una
en una cena. Del otro lado, eso también es Lenia Batres apoyando la candidatura. Y también se le acusa a Lenia de tener una afinidad política. Entonces, politizados ya están. Yo creo que la elección democrática va más allá de eso. Y por último, sobre tu última pregunta sobre quién va a llevar las riendas. ¿Por qué esa pregunta nunca la hicimos, por ejemplo, respecto de Calderón y Fox? Alguna vez nos preguntamos, ¿pero qué? ¿Pero dónde? ¿En qué se va a distinguir Calderón de Fox? ¿Por qué no? Por López Obrador, por la personalidad arrolladora, abrumadora, porque es el fundador del partido. Porque, a ver, ¿por qué? Yo creo... Porque Fox no es López Obrador, Violeta. No, pero eso es un poco redundante, Leo. O sea, ¿por qué se le está exigiendo precisamente a Claudia Sheinbaum distinguirse de la persona que ha sido el líder del proyecto que ella enarbola? O sea, también es una pregunta injusta. No, yo creo que es legítima. O sea, a ver, y se por puede. Qué se tiene que pero perdón, y la respuesta puede ser no, nosotros vamos a seguir por el camino que puso yo creo que López Obrador. Nos falta un poco de visión para detectar estos detalles donde no necesariamente están de acuerdo. A ver, en la reunión de ayer se pusieron de acuerdo sobre cuáles van a ser las reformas prioritarias. Sí. Quitaron lo de los organismos autónomos. Por ejemplo, eso ya te dice algo. Entonces, quiere decir que sí hay ahí una negociación entre los dos, que yo no creo que sea así, manotazos en la mesa del presidente, como a veces lo quieren poner. Sí. Y yo creo que Claudia Sheinbaum tiene su propia autoridad y el presidente se la reconoce. No, bueno, pues tiene 36 millones de votos más que el presidente. Pero el tema, yo creo que sí hay una pregunta legítima de hasta dónde va a seguir siendo el que va a estar dando los dictados López Obrador o qué tan rápido se va a separar, se va a individualizar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Creo que es una pregunta legítima. Son parte del mismo proyecto, entonces pues va a haber muchas coincidencias, obviamente. Y también va a haber puntos... Diferencias, ¿no? Yo supongo. Carlos, remátala. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que la elección popular de los ministros los va a politizar todavía más de lo que, como decía Violeta, ya están politizados. Creer que los partidos no van a tener ningún tipo de juego en esta dinámica es mucha ingenuidad. El presidente o la presidenta propondrá candidatos afines de su partido, lo mismo que el Congreso. Nada se los va a impedir, aunque no sean militantes. Después, esta es la primera vez que nos hacemos esta pregunta. Porque esta es la primera vez en la historia de la democracia mexicana que un presidente logra al mismo tiempo que la candidata que él quería sea la candidata de su partido y dos, que esa candidata gane. Fox no lo logró. Calderón no lo logró. Peña Nieto no lo logró. O no pudieron poner a su candidato o el candidato que pusieron no era suficientemente competitivo. Esta es la primera vez que pasa. Entonces, por supuesto que nos hacemos la pregunta porque estamos en terra incógnita y porque además Claudia Sheinbaum ya está dando conferencias de prensa en el propio Palacio Presidencial. Para mí la pregunta clave aquí va a ser ¿quién controla el partido? ¿De quién es la legitimidad que se disputó en esta elección? Como decía López Obrador al principio de su gobierno, ¿quién va a mandar aquí? Sí, en particular, me pregunto mucho lo del partido, porque creo que ese es un instrumento importantísimo de control. ¿Quién va a suceder a Mario Delgado en la dirigencia de Morena? Me parece que esa es una definición de enorme consecuencia, incluso mucho más importante que muchas posiciones del gabinete. Fíjate que yo creo que hay una pregunta anterior que todavía no acabamos de resolver o de entender muchos, que es ¿qué es Morena? Un movimiento. Sí, pero ¿qué hay allá adentro? ¿Quién tiene poder en Morena? ¿No? Vaya, es un movimiento, pero es un partido, pero entonces, o sea, cuando gobernaba el PRI todopoderoso, se sabía qué había dentro del PRI, ¿no? Cuáles eran los intereses, sí, los grupos, los liderazgos, ¿no? Aquí, ¿quiénes? Tú que tuviste esa experiencia, ¿qué dirías, Violeta? ¿Qué es Morena? O sea, hay que saber qué es Morena para luego saber si va a poder Claudia controlar esta cosa llamada Morena, o gobernar, o darle gobernabilidad, o procesar los conflictos inevitables que va a haber dentro de Morena, porque ¿sabes qué? Tú hablas mucho de la oposición ya se fue, la oposición va a estar dentro de Morena. No, bueno, seguramente va a haber allí algunas confrontaciones y diferencias, pero en Morena está prohibido que haya tribus.
por ejemplo. No se pueden formar. Y eso también lo hizo el PRD y mira dónde terminó. No, en el PRD precisamente eso fue lo que acabó con el PRD. Desde la época que escribía John Adams y Madison, escribía que las facciones son inherentes a los partidos. Son inevitables, pero no se pueden, digamos, constituir formalmente. No, porque el presidente tenía esa experiencia. El 2030 ya empezó. ¿No? O sea, la sucesión del ya empezó. Sí, bueno, yo sé, todavía aquí ya estamos cansados, pero así funcionan los políticos. Los políticos así funcionan, ya se están moviendo y entonces van a empezar los golpes dentro de Morena. Yo quiero saber qué hay allá adentro de esta cosa llamada Morena. ¿A ti te queda claro? ¿A ti te queda claro? ¿A ti te queda claro, Carlos? Sí, yo creo que Morena hasta ahora era un partido aglutinado en torno al liderazgo de López Obrador. Sí. Y la pregunta es, ¿se seguirá haciéndolo a pesar de que López Obrador ya no sea presidente? ¿O si va a transitar con la vieja disciplina, aquella emblemática de los priistas, hacia el liderazgo de Claudia Sheinbaum? Bueno, ok, pero insisto, tú dices es un partido que el cemento era López Obrador. Pero sí sabemos eso de Morena, Leo, no puedes decir que es una incógnita. Sí, pero ¿cuáles son las piezas que conformaban y que pegaba López Obrador? Dime cuáles eran esas piezas. ¿Tú lo tienes claro? Todo, bueno, a ver, o sea, no tengo tiempo para decirlo aquí, pero todos esos grupitos que venían de procedencias muy distintas, la ambición de poder, el futuro que proponía López Obrador, pues claro que ese era el pegamento. Claro, pero lo dicen rápido, todos esos grupos... Todavía hay. Todos esos grupos y todos esos liderazgos. No podemos estar pensando Dímelo, pero en fin, ya. Solo en clave de personas. Si quieren, lo retomamos después. Pero bueno, gracias, Paula, gracias, Violeta, gracias, Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Y hacemos una breve pausa. Oiga, voy a platicar con Fernanda Caso. Va a ver estos mapas que sacó N+, maravillosos para entender qué es lo que pasó en la elección del 2 de junio. Y además que los puede usted consultar desde su computadora. Regresamos en un momento más.